Voy a seguir hablando sobre el Evangelio de Mateo, que es el libro que hemos estado estudiando, es el Evangelio que hemos estado estudiando. Y hoy quiero hablarte de una porción que conoces seguramente, o por lo menos la mayoría de ustedes conoce. Tenga abierta su Biblia en Mateo 19, por favor. Mateo capítulo 19. La historia del joven rico, a partir del versículo 16. Escuche primero esto. Una persona sabia tiene el dinero en su mente, pero no en su corazón. Vuelvo a decirlo. Una persona sabia tiene el dinero en su mente, pero no en su corazón. Esto lo dijo Jonathan Swift, que fue un escritor, poeta, ensayista y cuya obra más conocida es Los viajes de Gulliver. Ser joven y ser rico, eso me hubiera gustado. Hubiera sido extraordinario. La verdad, hermano, es que como familia nada nos faltó, pero sí hubo momentos muy difíciles. Todavía recuerdo, y creo que mis hermanos también deben recordarlo, cuando teníamos que comer huevo al mediodía porque no había más que comer. Esas cosas se te quedan grabadas para siempre, ¿no? Y salir de viaje a la playa significaba ir a Matamoros y dormir en la playa, porque olvídate de ir a un hotel, no había recursos para eso. Era toda una aventura dormir en la playa, ¿no? Y luego tenis, o sea, si tú querías tenis, a lo mejor que podías aspirar eran los tenis Dunlop. ¿Sí los recuerdan? En zapatos tenis, lo mejor del mundo, decía el comercial aquel. No había más, ibas y comprabas tus zapatos a Canadá, Zapaterías Canadá, no sé si creo que ya no existen esas zapaterías, pero hay, o sea, no crean que a Canadá, allá a Canadá, o sea, a la Zapatería Canadá, ¿sí? Bueno, hermano, así era porque no alcanzaba para más, pero ¿sabes qué? Nunca nos faltó nada y aprendimos que Dios es proveedor. Aprendes a valorar lo que tienes y aprendes, es decir, lo que tenías en ese momento, y aprendes a valorar todo lo que Dios te ha dado en este tiempo, porque Dios como familia nos ha multiplicado todas las cosas. Bueno, el joven rico no te puede contar esas historias. Yo sí, pero el joven rico no. Así que vamos a ver qué pasa con este joven que nos relata la Escritura. Versículo 16 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es un personaje muy interesante. Para poder conocer un poco más de él, uno necesita revisar lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 a partir del versículo 17, y en el capítulo 18 de Lucas. También empezar a ver allí qué es lo que se nos narra de este mismo suceso. Son los evangelios sinópticos, y en estos tres evangelios se nos narra el mismo suceso, pero con distinta óptica. Y de estas tres narraciones, hermanos, obtenemos cosas muy claras. Primero, que definitivamente era un joven. Así lo refiere la Escritura. Se cree que debe haber tenido entre 30 y 40 años aproximadamente. Así que si alguien tiene 40 años, todavía bíblicamente es joven. Así que agradezca a Dios. Era rico, es decir, tenía suficientes posesiones materiales y obviamente una economía por demás maravillosa. Lucas nos dice que él era un principal, seguramente un principal en la sinagoga, lo que lo hace un personaje prominente.
Y obviamente era un estudioso de la ley, por lo que acabamos de leer en la narración de Mateo. Bueno, hermanos, este personaje es el que se acerca a Jesús. Es esta persona la que viene con Jesucristo porque hay una pregunta que está carcomiendo su ser entero y se la quiere plantear a Jesús. Pero antes de ir a la pregunta, yo quiero que notes cómo él se acerca a Jesús diciéndole maestro bueno, en el versículo 16. Este joven tiene un concepto acerca de quién es Jesús. Lo ve como un maestro. Y tal lo ve, hermano, que va con él a hacerle una pregunta esperando escuchar una cierta respuesta. No la que él quiere escuchar, pero va a escuchar una respuesta. Jesús reacciona ante la declaración del joven. En el versículo 17 Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Lo que Jesús está diciendo en estas palabras es: si tú dices que yo soy bueno, entonces estás reconociendo que soy Dios. Y si soy Dios, entonces habrás de sujetarte a todo lo que yo te diga en este momento. Hermanos, los nombres, los títulos con los que nosotros nos acercamos a Jesús hablan mucho de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta de eso del todo. Es decir, hermano, que la forma en que yo me dirijo a Dios, que yo me dirijo a Jesús en mi oración, yo tengo que ir a esa reflexión de ¿qué estoy diciendo realmente con mis palabras? Porque, por ejemplo, si yo le digo Señor, entonces yo inherentemente estoy diciendo: Dios, lo que tú digas, yo me voy a sujetar a tu voluntad y voy a hacer lo que sea tu voluntad. Yo expreso con el título de Señor que quedo sujeto, insisto, a su perfecta voluntad, cualquiera que ésta sea. Si tú te acercas y le dices Padre, entonces estás reconociendo, entre otras cosas, que Él te ama, pero que como Padre sabe lo que es mejor para ti y que incluso tiene el derecho de decirte no. Y entonces si tú le dices Dios o le dices Jehová, queda sujeto a toda la grandeza de su nombre, su soberanía, su autoridad, su dominio, su omnipotencia. Todo eso, hermano, de tal manera que entonces tú y yo tendríamos que estar bien claros que cuando oro, que cuando adoro, que cuando estoy delante del Señor, cuando me estoy dirigiendo a Él, tengo que tener una plena conciencia delante de quién estoy, y que si me acerco y le digo Señor, o le llamo Dios, o le llamo Padre, quedo sujeto a todo lo que Él es. En su nombre está su naturaleza. Y todo eso que Él es, entonces tiene que ver conmigo. Por lo tanto, hermano, yo no puedo llegar con Dios a exigirle cosas. Yo no puedo, hermano, llegar con Dios y pensar que Él tiene que obedecer y que se tiene que sujetar a lo que yo le diga. Él va a hacer lo que crea más conveniente para mí. Pero es que dice ahí que todo lo que yo pida me lo dará. Es cierto. Todo lo que pidas conforme a su voluntad te lo va a dar. Esa sería la idea completa. Y nunca olvides que Dios es soberano. Una vez una persona en una iglesia que pastoreé, ella me decía, era una hermana, y me decía: pastor, la primera vez que yo vine a su iglesia, obviamente no es mía, es del Señor, pero así se expresa, me dice: usted predicó algo que movió todo lo que yo sabía de la Biblia. Y le dije yo: ¿qué prediqué? Y me dice: usted tituló su predicación ¿y si Dios te dijera que no? Dice: pastor, porque a mí me enseñaron que Dios siempre me va a decir que sí, que Dios no tiene razones para decirme que no. Y le dije: qué bueno que aprendiste. Pero sí, Dios también va a decir que no. Y Él es sabio. Y Él sabe por qué es no. Por lo tanto, hermano, volviendo a mi punto, uno entonces se acerca a un Dios. Y repito, la manera en que yo le llamo, el título o el nombre que yo esté poniendo en mis labios, yo quedo comprometido con eso. Yo me sujeto a eso. ¿Por qué crees, hermano, que en los Salmos, Antiguo Testamento, o incluso en el Nuevo Testamento, encontramos
frases, encontramos momentos en los que las personas oran y ellos suplican, piden misericordia. ¿Y qué encuentras ahora? Ah, no, tú lo vas a hacer, Señor. Como dijo una conocida cantante, no aceptaremos un no por respuesta. Y entonces nos convertimos nosotros en querer manipular a Dios. Mira lo que dice el Salmo 86, por favor. ¿Quieres abrir ahí tu Biblia? Salmo 86, primeros 3 versículos, que dicen de la siguiente manera: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Y mira el 3: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Salmo 130, versículo 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti qué, hermano, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de qué, hermano. ¿Y recuerdas cómo gritaba Bartimeo? Jesús, hijo de David, ¿qué decía? Ten misericordia de mí. Eso debe seguir caracterizando nuestras oraciones: el clamor, la súplica, el pedir misericordia. Ciertamente hay una confianza maravillosa ahora a través de Jesucristo. Dice el escritor de Hebreos que podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Pero entiende esto: Él sigue siendo Dios. Y yo no puedo hacer eso laxo en mi vida. Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo soberano y Él merece lo que decimos, toda la honra y toda la gloria. Por lo tanto, yo tendría, hermano, que acercarme con toda confianza, pero entendiendo delante de quién estoy. Así que, hermano, nosotros revelamos mucho de nosotros mismos con el nombre, con el título con el que nos acercamos al Señor. Piénsalo cuando vuelvas a orar. Si le estás diciendo Señor, ¿sabes qué estás diciendo? Que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, que si está por ahí la jovencita diciendo Señor, ese chavo que está ahí es para mí, lo arrebato. No funciona así. Dijiste Señor, se va a hacer su voluntad. Pero es que Señor, dice tu palabra que todo lo que pise la planta de... No, espérame, está mal interpretado el pasaje. No aplica en hombres y en mujeres, ¿sí? Digo, no vas a ir a pisotear al chavo, ¿verdad? A lo mejor los papás si quisiéramos pisotearlo y que se vaya a trabajar, ¿verdad? A algún lado, pero bueno. El caso es que no funciona así, pero nos gusta mucho armar cosas que nos favorezcan. No, hermano, Señor, la persona que tú tengas para mí, la esperaré con paciencia. Y se acabó. Obviamente hay que buscar, ¿verdad? Si no va a llegar a tu puerta y aquí estoy. Bueno, quién sabe, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se han dado casos. Volviendo a mi punto, hermano, maestro bueno, dijo aquel joven, ¿qué dices tú? Piensa, reflexiona. Recuerda, hermano, que toda palabra de la Biblia que escuchamos, toda predicación, toda reflexión, todo estudio bíblico requiere reflexión, requiere aplicación en nuestra vida. Y aquí viene la pregunta, volvamos al pasaje de Mateo 19. Mateo 19, versículo número 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sabes que la pregunta es bien interesante? Este joven, su vida se ha caracterizado por vivir guardando los mandamientos, guardando la ley de Dios. De alguna manera, él llega al entendimiento de que hay una vida eterna y él quiere esa vida eterna.
Es muy probable que en su corazón él considere que ya la tiene. El acercamiento con Jesús es solo para confirmar algo que él ya ha pensado. Guardé los mandamientos, tengo vida eterna. Es muy probable que él ya tenía esa conclusión antes, repito. Entonces, dice Mateo, él lo registra así: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Marcos y Lucas dicen: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que en esencia la pregunta es exactamente la misma. ¿Qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Vamos, hermano, lo que este hombre piensa es que la salvación, por lo tanto la vida eterna, se basa en algo que haces, no en algo que alguien hizo. Entonces Jesús lo va a tomar de la mano y de una manera quizás extraña lo va a llevar a despojarse de su errónea idea acerca de cómo se obtiene la vida eterna y de lo que él piensa al respecto. Entonces, hermano, así que el Señor Jesús, sabio como ninguno y que conoce el corazón del hombre, le dice la siguiente afirmación, versículo 17 en la segunda parte: mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice ahí, hermano? Guarda los mandamientos. Tenemos que ir despacio en este diálogo que tiene Jesús. No te apresures. Yo te acabo de decir, Jesús lo va a guiar a que se deshaga de una idea errónea. Y entonces Jesús va a tocar un punto que él tiene expuesto, y es la idea que él tiene sobre la ley, sobre el guardar los mandamientos. Y entonces le dice: guarda los mandamientos. Jesús se está refiriendo específicamente a la ley. Y entonces, sigamos la narración ahí. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, etcétera. Entonces yo quiero que veas la progresión que está llevando Jesús con este joven. Jesús no está tratando de hacer toda la lista o tratar de hacer una lista exhaustiva. Lo que Jesús está haciendo es guiándolo, porque él quiere llegar a un punto. Y entonces le dice: bien, hay un estilo de vida que tú debes de tener, y eso está en guardar los mandamientos. Y entonces él pregunta, obviamente sabe cuáles son, pero como quiera pregunta: ¿cuáles? Para que no quede ninguna duda. Y entonces Jesús le dice: no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de alguna manera él siente que va bien, el joven siente que está avanzando, voy bien, o sea, palomita, 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 en todo lo que está diciendo Jesús. Pero Jesús llega a un mandamiento interesante, y es el que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que Mateo lo registre. Marcos y Lucas no registran esta parte. Pero recuerda, hermano, que cada escritor de la Biblia tiene una óptica diferente. Mateo le escribe a los judíos, por lo tanto él tiene que tocar puntos muy adecuados para ellos. Pero cuando tú eres un estudioso de la Biblia, tienes que aprender que tienes que ver las tres narraciones, porque se convierten en algo complementario. Así que no hay contradicción, no hay discrepancia. Volviendo a mi punto, en el versículo 19, donde dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermano, el Señor está hablando con este joven. El Señor le está diciendo algunas cosas sobre la ley, porque ese es la atmósfera o el área donde él se estaba moviendo, el ambiente que había permeado su vida. Jesús lo está guiando, hay algo que él debe de entender. Y entonces, cuando Jesús le dice estos mandamientos, mira la reacción del joven, versículo 20. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Detente ahí un momento. ¿Cómo debo entender esa frase? Si él es un joven, ¿por qué dice todo lo he guardado desde mi juventud? Lo que está diciendo es: todo esto lo he guardado desde mi más tierna juventud, para que me comprendas. Porque él seguía siendo joven, pero hay un momento en que empezamos a ser jóvenes, ¿sí me explico? Entonces él dice: desde ese momento yo he estado guardando. Es probable que se refiera a su adolescencia, que desde la adolescencia él haya estado guardando los mandamientos, ya que era un practicante asiduo de la ley. Entonces, la pregunta que viene a continuación es muy interesante. ¿Qué más
me falta? ¿La notas ahí en el versículo 20 al final? ¿Qué más me falta? Bueno, hermano, yo te dije ahorita que Jesús está llevando al joven para que él se desprenda de una idea equivocada que tiene sobre la ley. Él tiene que quitar algo de la ley. Él cree que la ley lo va a conducir a la vida eterna. Y lo que Jesús está haciendo es quitarle esa idea. Es como cuando crees que por obras vas a ser salvo. Es como cuando crees que porque haces buenas cosas, entonces Dios te va a salvar. Tienes que entender esto. Según la carta a los Gálatas, lo que nos escribe ahí el apóstol Pablo, la razón de ser de la ley era funcionar como algo que nos guiara a entender que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Le llama ayo o tutor. Alguien, hermano, o algo que me hiciera entender que soy un pecador, que no tengo solución por mí mismo respecto a mi pecado y por lo tanto que necesito de Jesucristo. La ley, hermano, nunca tuvo el propósito de salvar a nadie ni de brindar la vida eterna, solamente hacernos entender y que conociéramos nuestro pecado. El problema actual, hermano, es que nosotros como cristianos a veces no terminamos de entender la realidad sobre la cual descansa nuestra vida eterna, nuestra salvación. Todavía hay creyentes que siguen pensando que necesitan ir a la iglesia, porque si no van a la iglesia no se van a ir al cielo. Y déjame decirte que, híjole, eso está arriesgado, pero bueno, si no vienes a la iglesia, pero Cristo está en tu corazón, sí te vas a ir al cielo, pero ven a la iglesia. Por eso dije que estaba arriesgado. Sí, hay quienes, hermano, piensan, voy a leer más la Biblia porque eso me hace sentir que si Cristo viene hoy, sí me voy con Él. No, hermano, no es leer la Biblia, no es para eso. Hay quienes piensan, hermano, que si ayudan a los pobres, que si perdonan a los demás, que si se portan bien, entonces se sienten tranquilos con ellos mismos porque dicen, ya hice esto, otro, entonces voy a ser salvo, entonces voy a ir a la presencia de Dios. Hermano, tienes que entender esto, que nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo hizo en la cruz, no sobre lo que yo puedo hacer. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y recuerda lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga. Entonces la vida eterna está en Jesucristo. Efesios 2:9 y 10, usted se lo debe saber de memoria. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Son pasajes clásicos que debemos saber los cristianos, y en donde queda muy claro esto: tu salvación y mi salvación depende de lo que Cristo hizo. Y entonces las buenas obras que podemos hacer se convierten en el testimonio, en la evidencia de la salvación que hemos recibido, pero en ninguna manera me conducen a la salvación. Son una evidencia, repito, son un testimonio. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta, y que si tú dices que tienes fe, tiene que haber una obra, es decir, tiene que haber una evidencia que muestre eso. Es decir, si tú dices creer en Cristo, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un estilo de vida que refleje eso. De tal manera que cuando alguien dice que es cristiano, pero su estilo de vida es contrario a lo que la palabra del Señor dice, yo tengo razones para dudar de que sea cristiano, o yo mismo puedo dudar de mí mismo también. Tiene que haber algo que compruebe eso. Vamos, hermano, si yo digo que soy jugador de fútbol, tiene que haber una evidencia de eso. Yo te puedo decir, hermano, yo tengo un balón en la casa. ¿Y eso qué? Y tengo una camiseta de los poderosos Tigres. Y tengo unos tachones. Eso no me hace un jugador de fútbol. Tiene que haber una evidencia más grande que compruebe que yo soy un jugador de fútbol. Porque capaz que me pongo todo eso y en el primer balón que me avientan, no le pego al balón y me caigo. No sé qué hacer con él.
Vamos, es como si yo le digo, hermano, yo canto muy bien. Pero luego usted me oye cantar y dice, ay, pastor, mejor predique. Y a veces eso, hermano, es lo que uno no toma en cuenta ya hablando en un plan más serio y de más peso. Hermano, si usted es cristiano, tiene que haber evidencia que lo demuestre. Y parte de esa evidencia es congregarte. Y parte de esa evidencia es leer la Biblia. Y parte de esa evidencia es vivir conforme a la Escritura. Pero no vengamos y digamos que somos cristianos cuando todos nuestros hechos están diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque hasta Walter Mercado nos decía, Dios te bendiga. ¿Sí se acuerda de Walter Mercado? ¿Por qué se acuerda de él? Espero que no lo haya consultado. Sí, yo sé que es cultura general, no se preocupe, es parte de lo que veíamos en algún tiempo, los anuncios de la televisión. Hermano, no es lo que hacemos para venir a la cruz, es lo que Jesús hizo en la cruz lo que me salva. Y quizás esta tarde alguien necesita afirmar esto en su corazón. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu corazón, si te has arrepentido de tus pecados, si hay una vida que esté dando evidencia de que Cristo está en tu corazón, eres salvo y el día que te mueras vas a estar con el Señor. Y si pecaste, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y apártate de eso. De otra manera, hermano, entonces yo estoy pensando, repito, que mi salvación está dependiendo de si hago esto o lo que no hago. No, hermano, eso es solamente una evidencia, insisto. Su salvación descansa en lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo es perfecto. Por eso Él dijo, consumado es. No hay nada que tú puedas hacer de más, no hay nada que agregarle. Su salvación es perfecta, su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Qué más me falta?, dice el joven. Cuando yo estaba pensando en esa pregunta, me dejó esta idea. Es como cuando tú te sientes seguro de algo, pero a la misma vez no te quedas del todo satisfecho. O sea, como que dices, ay, o sea, yo creo que sí, pero no sé, como que algo falta, algo sucede. Creo que así está el joven. Por eso pregunta, ¿qué más me falta? A la misma vez está tratando de asegurarse de haber cubierto todo. Ahora, yo no sé si lo has notado, pero el joven rico está muy centrado en la ley hacia la vida eterna, y Jesús le está diciendo, no es la ley lo que te va a llevar hacia la vida eterna. Están de alguna manera en planos diferentes, por eso Jesús los sigue guiando. Y entonces, hermano, esto es precioso, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mira, quiero enseñarte lo que dice Marcos 10:21. Es el mismo momento. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ¿escuchaste? Entonces Jesús, mirándole, ¿qué? Le amó y le dijo. Lo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que cuando el joven le dice a Jesús, ¿qué más me falta? Entonces Jesús lo miró con amor. Es cuando el corazón está sumergido en sí mismo, cuando el corazón está convencido de que yo tengo la razón y que esto que he hecho es suficiente. Jesús no lo rechaza, Jesús lo mira con amor. Y eso es maravilloso de parte de Cristo. Yo no sé qué sintió el joven cuando Jesús le dijo, una cosa te falta. Sí, vas bien, pero te falta algo. ¿Qué? Sí, vas bien, jovenzuelo, pero algo te falta. Eso es lo que le dice en el versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Yo creo que debe haber dolido eso, ¿no? Debe haber dolido mucho. Está tocando un nervio muy sensible en la vida de este joven.
Fíjate, por un lado cree que si guarda la ley va a ser salvo, y por otro lado su corazón está atado por la riqueza, pero quiere tener vida eterna. Y entonces Jesús está trabajando en su corazón las dos cosas: decirle para qué es la ley y el lugar que debe ocupar en su vida, y a la misma vez lo va a llevar a que se libere de aquello que le está impidiendo realmente acercarse a la vida eterna. Tengo la impresión de que a lo mejor el joven en su interior dijo: ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me está pidiendo eso? Ya guardé todo. ¿Cómo que vender lo que tengo y darlo? Porque eso tiene que ver con un mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aparte la ley también establecía que se debería tener cuidado de los pobres. Entonces, como que su cumplimiento de la ley era bastante conveniente hacia él. Por eso Jesús le dice: cuando puedas hacer esto, despojarte de tu riqueza, dejar de confiar no solo en el cumplimiento de la ley, sino dejar de confiar en tu riqueza, entonces podrás seguirme y podrás encontrar la vida eterna que estás buscando. Eso es lo que le está diciendo. Él necesita entender el lugar y el espíritu de los mandamientos de la ley en su vida, o en la vida de alguien que dice conocer al Señor. Pero también Jesús quiere que se libere de todo impedimento acerca de la vida eterna. Su corazón está atado. Había una realidad en su corazón: quiero alcanzar la vida eterna, pero había otra realidad más grande: estoy atado por mí mismo. Le pesó, no pudo digerirla. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice, hermano? Se fue triste. ¿Pero por qué? Porque tenía muchas posesiones. Qué tremendo. Tenía muchas posesiones. ¿Sabes que Marcos 10:22 dice que la palabra le causó aflicción? O sea, le traspasó el corazón. No, a ver, no, Señor, no me pidas eso. Amado hermano, quiero ponerte esto para que lo reflexiones. ¿Estás orando? ¿Le estás pidiendo al Señor por algo? ¿Te acercas porque quieres conocer su voluntad? ¿Lo haces verdaderamente? Es decir, ¿eres honesto, eres sincero, tan sincero como este joven? ¿Te sientes tranquilo en cuanto a tu petición? Pues has revisado y crees que es una petición legítima. Y entonces tú le estás pidiendo que te ayude en una determinada crisis que tienes. Y entonces el Señor te dice: sí te voy a ayudar, pero quiero que vayas con tal persona y le pidas perdón. Y tú dices: Señor, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver mi crisis con ir a pedir perdón? Te voy a dar otro ejemplo, muy sencillo. Vamos a suponer que hay un problema, tú tienes un problema con alguien. Y tú estás convencido, le estás diciendo: Señor, ayúdame Dios, voy a ir a hablar con esa persona, le voy a decir las cosas, en el amor del Señor le voy a reprender, etcétera. Y entonces el Señor te dice: no, quédate callado, no digas nada, no hagas nada, yo me voy a encargar del asunto. Frases como esta: entrégame tu oculto pecado, renuncia a tus sueños, aléjate de ese joven, no es para ti, haz a un lado tu orgullo, convive con tu familia extendida, cásate. Son cosas que el Señor pudiera tocar en nuestra vida cuando estamos pidiendo otras cosas. ¿Y por qué lo hace, hermano? Porque Él está interesado en nosotros y en la realidad que hay en nuestro corazón, en lo que tú y yo verdaderamente necesitamos. A veces, hermano, no es tan urgente para Dios sacarnos de una crisis, sino que perdones. A veces no es tan urgente para Dios que pases ese examen, sino que entiendas que tienes que callarte. A veces no es tan urgente para Dios que realice tus sueños, sino que hagas su voluntad. Por eso en ocasiones tu respuesta o la respuesta que tú quisieras escuchar no es. Pero ¿por qué lo tuvo que decir el Señor? ¿Te acuerdas la mujer en Samaria?
La samaritana, están hablando del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás, es un agua que satisface, y de repente Jesús dice: ve y llama a tu marido. A ver, no, Señor, espérame, estamos hablando de agua. ¿Qué tiene que ver mi marido aquí? ¿Estás comprendiendo cómo trata Dios con nosotros? Dios está tratando con ese joven y le está diciendo: tienes una idea equivocada sobre la ley y estás atado en tu interior y necesitas liberarte de esas cosas para que entonces puedas seguirme, y siguiéndome encontrarás la vida eterna. Y entonces por eso cuando tú vienes a una predicación o tú vienes a un culto, de repente el pastor dice algo y tú dices: ¿y para qué dijo eso? ¿Lo dijo por mí? Sí, lo dije por ti. ¿Por qué, hermano? Porque son cosas que Dios pone en el corazón. Yo no conozco tu corazón, pero si Dios esta tarde está abordando algo, lo mejor es que corrijas. Lo mejor es que entiendas que te está mirando con amor, porque no ha sido la primera vez que Él toca el asunto, sino que ya lo ha tocado varias veces, y todo lo que Él quiere es que corrijas. No va a dejar de amarte. Su amor no varía por nosotros. Lo que Él quiere, hermano, es que seamos perfectos. Cuando dice ahí en el versículo 21 que seamos perfectos, se refiere a que seamos maduros, que crezcamos, que nada estorbe nuestra relación con Él. Así que, hermano, vienes delante del Señor. ¿Has escuchado esa voz que te dice otra cosa diferente a la que tú estás pidiendo? ¿Te ha interrumpido Dios en tu clamor y en tu reprendida de demonios y todo ese asunto, y te dice: hey, primero esto, primero es por acá? Porque eso es lo que Dios quiere realmente tratar con nosotros, ninguna otra cosa. Y lo mejor que podemos hacer, hermano, es no resistirnos. Y por eso a veces lo que Dios dice duele. La Biblia lo dice, que aquel joven se fue triste, que la palabra le causó aflicción y le pesó porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes qué? Este hombre no estaba dispuesto a dejar todas sus posesiones por seguir a Jesucristo. No quería. Si lo notas, ya el hecho de la ley no fue un problema para él. Decir: sabes que no, eso no te va a guiar a la vida eterna. Pero cuando tocó el asunto de las posesiones, se congeló. Hermano, me encantan los predicadores que dicen: Jesús habló más de riqueza que de cualquier otro tema. No sé si los has oído. Y digo que me encantan porque, primero, no habló más de riqueza que de otro tema, eso no es cierto. Pero sí habló mucho sobre riqueza. Pero ¿sabes que siempre habló en tono de advertencia? No para que fuéramos ricos. O sea, los de la teología de la prosperidad quieren convencernos de que como Jesús habló mucho de riqueza, entonces hay que ser ricos. No, te habló de la advertencia hacia las riquezas. De eso sí habló. Y fue muy claro y fue muy enfático. Bueno, y de hecho, si tú sigues la narración ahí, te vas a dar cuenta que Jesús más adelante dice que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Las posesiones nos atan, nos limitan. Reflexiona, hermano. Reflexionemos. Es muy probable que no es que Dios no esté respondiendo a tu oración, es que Dios está tratando otro asunto contigo, pero te estás resistiendo. No quieres que toque ese punto, no quieres que llegue a ese asunto. Quiero que bendiga a mi hijo, quiero que lo use, quiero que lo ayude, pero cuando estás orando por tu hijo, el Señor te dice: perdona. Señor, bendice a mi hijo, perdona, y luego te dice el nombre de quién. Señor, tómalo en tus manos y ámalo, perdona. Digo, casi creo que hay alguien que le diga: Señor, no estamos hablando de eso, bendice a mi hijo, lo otro algún día lo trataré contigo. Dios te va a romper el corazón una y otra vez, hasta que ese corazón sea todo lo que Él quiere. Así que, hermano, no te desesperes. Él está tratando contigo como con el joven rico. Va a quitarte tus ideas equivocadas y va a poner su palabra para que sea esa la que te guíe. Y cuando lo haga, hermano, no se resista.
Dobléguese, no se vaya triste por la palabra escuchada. Es decir, hermano, no se vaya aquí diciendo: yo traía muchas cargas y al pastor se le ocurrió predicar eso. No, hombre, qué bárbaro, qué insensible al espíritu es nuestro pastor. No, hay algo que Dios quiere tratar contigo. Escúchalo. Y si ya lo entendiste, agradece. Te ama. Te ama. Y por eso esta tarde se acercó así. La decisión es tuya. Tú eres el que tienes que decidir qué vas a hacer con esta palabra. Pero actúa. No solo la guardes ahí como diciendo: luego pienso al respecto. No, actúa. Hay algo que Dios espera de ti. Y sigue a Jesús. Síguelo. Con Él lo tienes todo y sin Él no tienes nada. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Señor Jesús, nosotros no podemos engañarte ni queremos hacerlo, Señor. Pero tampoco queremos, Señor, que nos pase lo que el joven rico. Pensar que nuestra idea es la correcta. Pensar que está bien lo que estamos haciendo y pensando. Concluir, Señor, que tú no tienes problema con nada. Cuando en realidad, Señor, de hace tiempo nos has estado hablando. Llévanos a ver con claridad esas interrupciones mientras oramos a ti, en las que sabíamos, Dios, que nos mostrabas algo, pero que nos resistíamos a creer que eras tú. Pensábamos que era la voz de nuestra conciencia, cuando era la voz de tu Espíritu Santo diciéndonos qué es lo que tú querías que hiciéramos, Señor. Padre, llévanos a entender que tú no estás, Señor, para satisfacer nuestros deseos. Que tú, Señor, eres Dios, que forjas el carácter, que templas, Señor, nuestra vida, que nos guías, Señor, para que andemos en tus caminos. Que tu Espíritu Santo se mueve en nosotros para mostrarnos también lo que te agrada y lo que no te agrada, y darnos el poder para vivir la vida que te honra, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tu prioridad no son mis peticiones, sino tu voluntad. Que se haga lo que tú quieres en nosotros, Señor. Y que si en esta tarde alguien, Señor, de los aquí presentes o de los que posteriormente escuchen esta palabra, entiende que hay algo que ya tiene que corregir, Señor, lo haga. Lo haga sabiendo, Señor, que así como miraste con amor a aquel joven, esta tarde, en este momento, nos miras con amor. Y solamente, Señor, nos dices: hazlo y sígueme. Entendiendo que esa parte, seguirte, es básica, es fundamental, porque es donde yo me despojo de mí mismo, porque es donde yo hago a un lado mi yo, Señor, mi idea, y decido seguirte para vivir acorde con lo que tú quieres y con lo que tú tienes para mí, para que no se haga más mi voluntad, sino que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Seguirte, Señor, y que en ello, Dios, nos alegremos y nos gocemos. Tómanos entonces en tus manos, Señor, y sigue afinándonos como a la plata, y sigue moldeándonos como al barro, y síguenos purificando como al oro, Señor. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén, Señor, y amén.